Hola a todos, buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de eBay. Mi nombre es José Ángel López, soy el director comercial de eBay en España y voy a llevaros hoy a repasar entre todos un tópico, un tema que creemos que es muy interesante y que os va a aportar buenas ideas para poder mejorar vuestra experiencia en todos los procesos de postventa dentro de eBay. ¿De acuerdo? Vamos a estar hablando en concreto de la nueva garantía de eBay y las implicaciones que tiene esta nueva garantía de eBay en los procesos en concreto de cancelación, devolución y artículos no recibidos. En cuanto a la estructura del webinar, va a ser bastante similar a las de ediciones anteriores. Vamos a tener una primera parte, en la que vamos a pasar por la revisión de las slides, unos 45 minutos aproximadamente, y después vamos a tener una última sesión en la que abriremos el chat y os daremos voz a través del chat para que nos podáis preguntar cuáles han sido las principales dudas que han podido surgir a través de la sesión. En cuanto a la agenda del webinar de hoy, vamos a ver una serie de puntos. En primer lugar, la introducción sobre qué es la garantía de eBay y qué es lo que implica, cuáles son los cambios o mejoras que la garantía de eBay introduce en los procesos de postventa, fundamentalmente, como os he comentado, las cancelaciones, la gestión de los artículos no recibidos y las devoluciones. Un pequeño apunte muy rápido también para aquellos que trabajáis con las librerías de APIs de eBay para poder automatizar estos procesos a través del uso de estas librerías. Y un último punto que yo creo que también es muy importante, el poder repasar y el tener muy clarito entre todos cómo estos nuevos procesos de postventa pueden afectar o no al sistema de valoración de defectos en eBay, que como sabéis es muy importante para poder mantener vuestras condiciones de vendedores excelente o notable dentro de nuestro marketplace. Como siempre, una vez acabado la sesión del webinar, colgaremos la sesión de hoy en la página especial que tenemos para webinars, centroparavendedores.ebay.es/webinars eBay, donde podréis ver no solo este webinar, sino las sesiones anteriores. Vamos a arrancar entonces con lo que es la garantía al cliente de eBay. La garantía al cliente de eBay es un nuevo proceso que no es nuevo para eBay, pero sí que es nuevo para eBay en España. Es un proceso básicamente enfocado a aumentar la confianza por parte del comprador a la hora de realizar transacciones en nuestro entorno. Claramente, uno de los factores que todas las encuestas, los compradores, nos muestran como un factor clave para aumentar su nivel de transacciones, para aumentar su negocio dentro de entornos como el nuestro, es la existencia de un entorno que ofrezca confianza y garantías en el caso de que existan problemas. Pues bien, esto es lo que viene a proporcionar la garantía al cliente de eBay. En primer lugar, a través de un nuevo rediseño de todos los procesos de postventa, mucho más sencillo y transparente, tanto del lado del comprador como del lado del vendedor, a través de la garantía del reembolso de la transacción en el caso que haya existido algún problema, fundamentalmente si el artículo no se recibe o el artículo que se recibe es un artículo defectuoso o realmente no es el artículo o no se percibe que el artículo es como se había vendido o descrito en los anuncios. Y finalmente, a través también de una nueva serie de procesos de atención al cliente en nuestros call centers de Customer Service, que van a facilitar la interacción de los vendedores y los compradores con la garantía de eBay. En resumen, básicamente lo que eBay quiere ofrecer tanto a la comunidad de compradores como a nuestra comunidad de vendedores es un entorno de alta confianza en el que realmente queremos favorecer a aquellos vendedores que por su experiencia y por su gran nivel de servicio son vendedores excelentes o vendedores notables,
y a su vez ofrecer mucha más garantía a nuestros compradores. ¿En qué consiste la garantía de eBay? La garantía de eBay es un proceso en el que eBay se va a erigir como interlocutor tanto ante el comprador como ante el vendedor en casos de incidencias relacionadas, como ya se ha comentado, con artículos no recibidos o con la recepción de artículos defectuosos. Este es un programa que no es nuevo en eBay, ya existen mercados maduros como el mercado de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia e Italia, y ahora, desde el 29 de agosto, se está implantando en España. ¿Cuáles son los procesos en concreto que cambian a través del nuevo programa de la garantía de eBay? Como os he dicho, van a existir una serie de procesos más sencillos, en primer lugar en el área de cancelaciones, en segundo lugar ante las incidencias relacionadas con artículos no recibidos, en tercer lugar con los procesos de devolución, tanto los procesos de devolución desencadenados cuando el comprador ejerce su legítimo derecho al desistimiento o cuando el comprador cree que ha recibido un artículo defectuoso. Esto se va a materializar a través de una serie de mensajes estructurados mucho más sencillos que se van a poder intercambiar tanto el comprador como el vendedor. Y finalmente, este entorno de la garantía de eBay para los procesos de postventa va a estar disponible tanto en el entorno desktop como en el entorno móvil. ¿Qué es lo que cambia en la experiencia de postventa viéndolo desde una forma resumida en una simple transparencia? Pues fijaros, los cambios afectan tanto al área de cancelaciones, al área de envío y seguimiento de pedidos, claramente en el área de devoluciones y finalmente en el área de soporte de atención al cliente o escalado de este tipo de casos, tanto por parte del comprador como por parte del vendedor. En el área de cancelaciones, decir que esto es una novedad, el comprador puede iniciar una solicitud de cancelación de una transacción. Esto es novedoso con la garantía de eBay. También se producen reembolsos automáticos de las comisiones por venta realizada en este tipo de transacciones canceladas. En el área de envío y seguimiento, clarísimamente existe una nueva forma de gestionar los casos debidos a artículos no recibidos. En este tipo de casos, el comprador puede abrir un caso o una reclamación solo después de que haya vencido o haya pasado la fecha estimada de entrega prevista en el anuncio o descrita por el vendedor en su tienda. En esta situación, el comprador puede realizar una solicitud estructurada a eBay para que este caso o esta incidencia sea resuelta en primer lugar por el vendedor. Moviéndonos al lado de las devoluciones, decir que claramente se van a distinguir entre dos tipos de devoluciones. Las devoluciones realizadas o lanzadas por el derecho al desistimiento por parte del comprador, es decir, el legítimo derecho a devolver un artículo dentro de los 14 días que ampara la legislación de consumo en nuestro país, y luego las devoluciones que puedan ser lanzadas o generadas porque el comprador estime que ha recibido un artículo que es defectuoso o es un artículo que no es como tal se había descrito en el anuncio de venta por parte del vendedor. Este tipo de casuísticas lanzarán o crearán un reembolso automático de las comisiones por venta realizada siempre y cuando los casos se cierren favorablemente por parte del vendedor o se solucionen por parte del vendedor. Finalmente, en la parte de soporte, como os he comentado, existe un nuevo lenguaje de mensajes mucho más contextual y estructurado para poder intercambiar información entre el comprador y el vendedor,
y en cualquier momento los compradores y los vendedores podrán escalar sus casos y pedir ayuda a eBay para que eBay arbitre ante posibles casos de disputa. ¿Cuáles son los puntos clave o los cambios, digamos, que implican estos nuevos procesos para la parte del vendedor? En el área de las transacciones canceladas por parte del vendedor, el proceso se inicia en el historial de ventas o en el centro de resolución. Anteriormente deberían de iniciarse siempre como una incidencia dentro del centro de resolución. En la parte de devoluciones, tenemos que decir que el comprador puede comunicarse de una forma más simplificada con el vendedor y enviarle toda una serie de preguntas ante cualquier casuística relacionada con devoluciones de artículos no recibidos. Existe también la capacidad de disputar la devolución de artículos muy distintos según su descripción, como hemos comentado anteriormente. Las devoluciones, como hemos dicho, se clasifican en dos tipos: devoluciones por artículo muy distinto o devoluciones por cambio de idea, coloquialmente, lo que se conoce como el derecho a desistimiento. Y finalmente, en cuanto al reembolso de las comisiones por las ventas realizadas, estos serán automáticos, es decir, la comisión se devolverá en todas aquellas transacciones realizadas por el comprador o en aquellos problemas en los que el problema sea resuelto o solucionado satisfactoriamente por parte del vendedor. Lógicamente, no lo hemos comentado, siempre y cuando todo el proceso de pago se haya transaccionado a través de PayPal. Fechas de despliegue de estos cambios dentro de eBay. Fijaros, estos nuevos cambios en la parte de devoluciones ya se están implementando en eBay desde el 29 de agosto. Sin embargo, para las cancelaciones disparadas, o mejor dicho, iniciadas por parte del comprador, estamos todavía en fecha de despliegue y el despliegue total se completará el 19 de septiembre. Con lo cual, a partir del 19 de septiembre tendremos todos los procesos nuevos de postventa completamente ya implantados bajo el nuevo paraguas de la garantía de eBay. Las devoluciones, la gestión de los casos por artículos no recibidos y las cancelaciones gestionadas o disparadas por el comprador o el nuevo flujo de cancelaciones disponible para el vendedor. Vamos a ver todo esto con más detalle. Vamos a empezar con las cancelaciones. En la parte de cancelaciones, como os he comentado, una novedad realmente, digamos, destacable es que existe una casuística en la cual el comprador puede iniciar la cancelación de su pedido durante la hora siguiente a la venta, siempre y cuando el vendedor realmente no haya ya enviado lógicamente ese artículo o lo haya marcado como enviado. En el caso de que el artículo ya haya sido mandado por el vendedor, lógicamente el vendedor no puede aceptar este tipo de cancelación. Si el comprador quiere seguir adelante o desiste de esta compra, pues en este caso lo que tendrá que lanzar es un proceso de devolución por desistimiento una vez que haya recibido el artículo. En este tipo de cancelaciones lanzadas por el comprador, tenemos que decir que los vendedores disponen de 3 días laborables para aprobar esta solicitud de cancelación. En el área de vendedor, la situación, digamos, no cambia mucho. Lo que sí que es destacable es que todas las cancelaciones se pueden gestionar dentro de mi eBay, además de en el centro de resoluciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, como os he comentado, para aquellas transacciones que se hayan pagado a través de PayPal, eBay reembolsará automáticamente tanto a compradores y vendedores. Es decir, los vendedores no tendrán que esperar a la confirmación de los compradores. El caso de las cancelaciones solicitadas por el comprador. En este caso, el comprador solicita o notifica al vendedor la solicitud de cancelación del comprador, ¿de acuerdo? Y el vendedor, como os he comentado, dispone de 3 días para aceptar o rechazar la cancelación
promovida por parte del comprador. Lógicamente, si el artículo ya se ha enviado o se ha marcado para enviar, el vendedor no va a poder aceptar esta petición de cancelación automática por parte del comprador. Paralelamente, si el vendedor no responde en un plazo de 3 días de forma positiva a esa cancelación, la solicitud de cancelación se rechaza automáticamente. Es muy importante comentar que en este tipo de cancelaciones no generan ni disparan ningún tipo de defecto dentro de lo que sería el panel de control de defectos del vendedor. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora de nuevo cuál es el panorama para aquellas cancelaciones que vosotros, vendedores, debáis de arrancar o solicitar. ¿De acuerdo? Como os hemos comentado, podéis lanzar vuestras cancelaciones directamente a través de Mi eBay, haciendo clic en Acciones dentro de Vendidos. Y a su vez van a existir, digamos, dos bloques generales de razones por los cuales vosotros vais a poder lanzar o solicitar una cancelación. El primer tipo de condición debería ser la menos usada, pero es aquella que va a existir cuando os hayáis quedado sin existencia, sin stock dentro de un determinado anuncio. El segundo tipo de razones van a ser aquellas en las que el comprador ha solicitado la cancelación del pedido o hay un problema determinado con la dirección del comprador. Para todos aquellos que ya sois veteranos en eBay, sabéis que existe cierta casuística con los envíos o la incapacidad de envíos de vuestros artículos a Canarias, Ceuta, Melilla y otros territorios de ultramar, en los que muchas veces os veis forzados a tener que cancelar la transacción porque no existe capacidad de envío a ese tipo de territorios. Si vosotros, como ya sabéis, claramente explicitáis en la ficha de producto de vuestro anuncio que no se realizan envíos a Ceuta, Melilla y Canarias, podéis utilizar esta segunda opción de cancelación. El comprador ha solicitado la cancelación del pedido o hay un problema con la dirección del comprador para cancelar la transacción sin que os cuente o os genere un defecto. ¿De acuerdo? Pero tenéis que tener en cuenta que, por el contrario, los artículos que están sin existencias y que canceláis vosotros por ese motivo, sí que van a generar un defecto. Aquí no hay ningún cambio, se mantiene la situación actual. Vamos a ver ahora la casuística que se genera con los artículos no recibidos. ¿De acuerdo? Normalmente este tipo de incidencias son lanzadas por los compradores cuando, transcurrido un tiempo desde su pedido, ven o observan que el artículo no ha llegado a su casa. ¿De acuerdo? Es en este caso cuando el comprador debe de abrir una incidencia por artículo no recibido. Ojo, es importante, los compradores solo pueden abrir un caso de este tipo después de haber expirado la fecha estimada de entrega proporcionada por vosotros en el pedido. Es decir, el comprador tiene que ser un poquito paciente y esperar a que venza esa fecha que vosotros le habéis indicado como tope para la entrega del artículo. Si una vez pasada esa fecha el artículo no ha llegado, lógicamente el comprador puede abrir este caso, puede abrir esta incidencia, ¿de acuerdo? Y indicarnos qué tipo de acción le gustaría que nosotros como vendedores tomásemos. Es decir, recibir un reembolso por ese artículo no recibido o esperar a que llegue el artículo. ¿De acuerdo? Fijaros, una vez realizada esta apertura de caso por artículo no recibido, el vendedor tiene un plazo de 8 días para resolver esta situación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo puede resolver? Pues básicamente tiene 3 tipos de acciones disponibles. Actualizar o añadir, si no lo había hecho antes, la información del número de seguimiento del operador logístico que lleva el pedido. Lógicamente, si actualizas la información es porque el artículo se encuentra en curso, ha tenido algún tipo de incidencia, se va a retrasar, pero conocer la información del nuevo día o fecha de entrega en el que el artículo va a llegar a casa del cliente.
Existe también la opción en la que el vendedor decida por su cuenta reembolsar de forma íntegra el artículo al cliente, o existe una tercera acción de pedir ayuda a eBay. Fijaros, es importante decir que solo las solicitudes de artículos no recibidas escaladas a eBay cuentan como problema a menos que el caso se cierre, es decir, no cuentan como problema a menos que el caso se cierre a favor del vendedor. Es decir, esto no cambia. Si el caso se eleva a eBay y nuestro servicio de atención al cliente falla a favor del comprador, entonces este tipo de casuística os contará como defecto. Si no, no contará como defecto. Es decir, la situación no cambia. Vamos a ver ahora el tema de las devoluciones bajo el nuevo entorno de la garantía de eBay. Las principales novedades se resumen en esta transparencia. Es un proceso simplificado que se gestiona ahora claramente a través de un panel de control de todas las solicitudes de devoluciones y su mensajería asociada. Existe una lista muy clarita de los distintos motivos de devolución que puede alegar el comprador. Ahora lo veremos. Existe la posibilidad, como os hemos comentado también, de pedir ayuda para que eBay intervenga, tanto desde el lado del comprador como desde el lado del vendedor. Y como os comentamos al principio, existen dos grandes casuísticas o tipos de situaciones que pueden desencadenar una petición de devolución por parte del comprador. Aquella, como os he comentado, que viene por el ejercicio del derecho de desistimiento de compra, es decir, no quiero el artículo, me he cansado de él, he cambiado de opinión, ¿de acuerdo? O aquellas casuísticas relacionadas con que el artículo recibido no es el artículo que yo había comprado, porque me viene con un color erróneo, una talla errónea, le faltan piezas o directamente el artículo no funciona o se encuentra en mal estado. Vamos a verlo con más detalles. Fijaros, en la situación anterior, digamos a la garantía de eBay, el comprador tenía que ponerse en contacto a través del sistema de mensajería interno que existe entre comprador y vendedor. En la nueva situación, todos los compradores pueden iniciar el proceso de devolución a través de mi eBay, donde os he comentado va a existir un panel de control de devoluciones en el que el vendedor va a poder gestionar fácilmente todas estas peticiones o casos asociados. El vendedor dispone de 8 días para responder y proporcionar una solución a este caso de petición de devolución. Y el vendedor tiene o puede realizar o automatizar distintas acciones, entre las que se encuentran los reembolsos totales, los reembolsos parciales o mensajería adicional. Vamos a verlo en el caso concreto de un comprador que inicia una petición de devolución porque considera que su artículo no es como debería ser o es un artículo potencialmente defectuoso. En este caso, de nuevo, desde mi eBay, el comprador pide la devolución de un artículo. Y como veis en la parte derecha de la transparencia, existen dos grandes bloques de causas por las cuales se pueden pedir esa devolución. El primer bloque corresponde a las causas que se asocian con el legítimo ejercicio del derecho al desistimiento en cualquier compra que se realiza tanto en Internet como fuera de Internet. ¿De acuerdo? Y como sabéis, la legislación española marca en 14 días. Mientras que el segundo bloque de causas de petición de una devolución se corresponden a aquellas situaciones en las que se recibe el artículo y el comprador percibe que existe un problema con la condición del artículo. No funciona correctamente, se envió un artículo que era equivocado, es decir, compré una prenda de color rojo, me llegó una prenda de color verde, faltan piezas o componentes o accesorios, ha llegado dañado, no funciona,
o me compré un artículo original de marca y creo que he recibido un artículo no auténtico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Solo las solicitudes de artículo muy distinto de su descripción, es decir, estas últimas, escaladas a eBay, cuentan como defecto, a menos, como hemos dicho antes, que el caso se cierre a favor del vendedor. Aquí la situación tampoco cambia. Lógicamente, las peticiones de devolución por desistimiento y que son atendidas por el vendedor, porque legítimamente la ley nos obliga, no se tienen en cuenta ni se consideran como defecto. Seguimos avanzando. Se notifica al vendedor la solicitud de devolución por parte del comprador. En este caso, el vendedor puede realizar una serie de estas acciones. En primer lugar, aceptar la devolución. En segundo lugar, ofrecer un reembolso. Este reembolso puede ser parcial o total. Rechazar la devolución si esta devolución, por ejemplo, es una devolución debida a una petición de desistimiento y se encuentra fuera del plazo legal para poder ejercer el derecho de desistimiento. Y finalmente, el vendedor también, si el problema no se soluciona en un plazo de 8 días desde que se realizó la petición de solicitud y el vendedor no se pone de acuerdo con el comprador, ambas partes pueden pedir ayuda a eBay para que eBay arbitre y trate de buscar una solución. En el ejemplo que estamos viendo en la transparencia se corresponde a una petición de devolución debido a un defecto o un problema con el artículo, no a un cambio de idea del comprador. Seguimos avanzando con el proceso. Dado que es una petición de devolución por parte del comprador debido a un problema o a un potencial problema con un artículo defectuoso, en los nuevos procesos de la garantía de eBay, el vendedor corre con los gastos de devolución de este artículo, con lo cual existe también la posibilidad de que el vendedor cree directamente una etiqueta de envío para el comprador, de forma que se la genera al comprador y el comprador la puede descargar desde eBay, pegar directamente en el paquete y llevar el paquete al operador logístico correspondiente para que ese paquete inicie el viaje de vuelta hacia las instalaciones del vendedor. Tras enviar la etiqueta al comprador, el vendedor, lógicamente, debe de esperar a que el artículo llegue a sus instalaciones, llegue a su almacén, se le dé de alta, comprobar que realmente es el artículo que se había enviado inicialmente y que llega de vuelta antes de pagar una devolución. Esto, lógicamente, es de sentido común y también queda muy clarito. El vendedor, en este proceso de logística inversa de viaje de vuelta del paquete, del pedido, puede realizar seguimiento del paquete a través del número de tracking, el número de seguimiento que ha proporcionado al comprador a la hora de generar la etiqueta. Una vez que el vendedor acusa recibo del artículo, puede entonces iniciar el proceso o lanzar el proceso de abono o devolución del coste del pedido hacia el comprador. Si por el contrario el artículo no llega o no llega como se esperaba o se produce algún tipo de abuso en el proceso de devolución, lógicamente el vendedor en este caso lo que debe es escalar el caso a eBay e informar. Tras recibir el artículo, el vendedor en este momento ya lanza y efectúa el reembolso. Una novedad que existe ahora es que el reembolso directamente se puede ordenar y se lanza a través de eBay. ¿De acuerdo? El comprador en ese momento acusa el recibo de que la devolución se ha cerrado y ha recibido el dinero. Lógicamente, si por parte del comprador existen problemas porque el comprador verifica que el artículo ha llegado a casa del vendedor, el vendedor lo tiene en su poder y aún así sigue sin recibir el abono de su compra, pues también tiene derecho a poder elevar el caso a eBay y a que eBay en este caso investigue, arbitre
y tome una solución. Es muy importante decir que los votos de los vendedores respecto a cualquier problema con los compradores son muy importantes a la hora de identificar posibles abusos por parte de la parte compradora. Es decir, existe la posibilidad de que vosotros como vendedor informéis sobre un posible problema por parte del comprador, si el comprador está abusando de vuestra confianza, si está abusando del proceso de devolución, si está intentando realizar una devolución de un artículo defectuoso cuando realmente es un derecho de desistimiento. Que sepáis que existe la capacidad de dar feedback y que informéis sobre ese comprador para evitar que ese comprador en futuras transacciones siga abusando del sistema y siga intentando pues realizar acciones que realmente no son, por decirlo de alguna manera, honestas. Fijaros, esta slide es muy representativa. Tenéis en una sola imagen cuál es el proceso de tiempos que interviene en una devolución. Desde el momento en que el comprador lanza la petición de devolución en eBay, como sabéis, el comprador dispone de 2 plazos de tiempo. Si estamos hablando de ejercer el derecho de desistimiento, son 14 días desde que el comprador recibió el artículo para poder lanzar la petición de devolución por este tipo de casuística. Si por el contrario nos estamos encontrando ante una petición de devolución por artículo distinto a su descripción o artículo defectuoso, la garantía de eBay le da 30 días de tiempo al comprador para solicitar la devolución de su artículo. Una vez notificado por parte del comprador al vendedor que quiere realizar la devolución, lógicamente el vendedor debe de ponerse en contacto con el comprador, darle instrucciones para que pueda ejercitar esa devolución y entonces el comprador debe de enviar su artículo de vuelta a más tardar 14 días después de la fecha en que solicitó la devolución. Es decir, si estamos hablando del caso, por ejemplo, de una petición de devolución por artículo distinto a su descripción o artículo defectuoso, una vez que el comprador haya recibido el artículo, debe enviarlo, como hemos dicho, a más tardar 14 días después de solicitar esa devolución. Una vez que el vendedor recibe el artículo y comprueba que está correcto en su almacén, el vendedor debe hacer el reembolso en un plazo máximo de 6 días naturales desde que recibió el artículo. Nos encontramos en el hito número 6, el vendedor emite en ese momento el reembolso al comprador. Y en el caso de que aún así exista una incidencia, pues porque el reembolso no llega a su destino final, a la cuenta de PayPal del comprador, los compradores disponen de 10 días para escalar y reclamar este caso a eBay y para que eBay en ese momento arbitre y tome una decisión. Es importante que, como se dice, solo pueden contarse como defecto las disputas elevadas desde este momento y que el vendedor, digamos, no ha resuelto satisfactoriamente. ¿Cuáles son los puntos claves que resumen el nuevo proceso de devoluciones en la garantía de eBay? Desde el punto de vista del vendedor. El vendedor debe de aceptar la solicitud de devolución, ¿de acuerdo? El comprador devuelve el artículo al vendedor, el cual solo lo reembolsa después de recibirlo, ¿de acuerdo? Esto es un punto importante. No hace falta o no existe necesidad de emitir el reembolso hasta que el artículo, el paquete, no se nos haya enviado de vuelta y lo hayamos recibido en nuestro almacén o en nuestra casa. Existe también la posibilidad de efectuar, como una acción de respuesta a esta petición de solicitud, un reembolso parcial. En este caso, si el vendedor ofrece un reembolso parcial, el comprador lo puede aceptar o rechazar. En este caso, el comprador no debe de devolver el artículo si el vendedor ha ofrecido una opción de reembolso. Esta opción de reembolso incluso podría llegar al caso de que fuese una opción de reembolso íntegra. En este caso, si el vendedor ofrece una opción de reembolso íntegra, el comprador tampoco debe
de devolver el artículo, el caso se cierra y no se genera ningún tipo de defecto. Otra acción que está disponible por parte del vendedor es enviar un mensaje al comprador. El vendedor siempre puede enviar mensajes al comprador únicamente si no se ha efectuado ninguna de las tres acciones anteriores, es decir, si antes no se ha emitido algún tipo de reembolso, tanto parcial como total. También existe la posibilidad de rechazar la solicitud de devolución. Esto afecta a las devoluciones por cambio de idea. El vendedor puede rechazar la solicitud si no se ofrece la devolución o si se efectúa lógicamente fuera del plazo legal indicado en la política de devolución y que debe estar absolutamente alineada con la ley de consumo, que obliga al menos a aceptar esas devoluciones por cambio de idea en un plazo mínimo de 14 días. Si en la política de devolución el vendedor quiere ofrecer más plazo más allá de esos 14 días, eso ya es potestad del vendedor con el fin de ofrecer mayores garantías a sus compradores y de distinguirse del resto de la competencia. Para el caso de artículos muy distintos a su descripción, la solicitud solo se puede rechazar si ha vencido el plazo indicado en la garantía de eBay, es decir, si pasados 30 días desde que el artículo lo recibió el comprador no ha lanzado o ha emitido la petición de solicitud de devolución. Para los reembolsos dentro del plazo indicado, el vendedor debe de efectuar el reembolso al comprador en un plazo, como hemos visto antes, de hasta 6 días después de haber recibido el artículo devuelto. De no hacerlo, el comprador, lógicamente, puede elevar el caso a eBay y dispone de 10 días adicionales para poder elevar este caso a eBay por la no recepción de su dinero de su reembolso, una vez devuelto el artículo. En cuanto a las solicitudes de ayuda a eBay, en caso de tener problemas con el comprador, el vendedor siempre podrá solicitar ayuda a eBay 8 días después de haber recibido la solicitud inicial de devolución por parte del comprador. Un punto novedoso que he comentado ya antes, que viene a través de la garantía de eBay, es la cobertura de los gastos de devolución. Existen dos posibilidades o dos casuísticas distintas. Cuando estamos en el caso de enfrentarnos a un tema de devolución por el ejercicio del derecho de desistimiento por parte del comprador, dependerá de la política de devolución del vendedor. Es decir, en este tipo de devoluciones el vendedor no está obligado a correr con los gastos de devolución, ¿de acuerdo? eBay, a través del programa de garantía, asigna al comprador el correr a cargo de este tipo de gastos de devolución, a no ser que el vendedor, aún así, a la hora de querer distinguirse de la competencia, asuma también este tipo de costes de devolución en este tipo de casos por desistimiento. Para el segundo tipo de casos que veis en la parte inferior de la pantalla del slide, es decir, aquellos casos de petición de devolución relacionados con artículos no defectuosos o artículos defectuosos o artículos recibidos que no eran como inicialmente estaban descritos en el anuncio, es siempre es siempre obligación del vendedor correr a cargo de los gastos originados por el proceso de logística inversa. Acordaros que os hemos comentado que ahora va a existir la posibilidad, ante esta situación, de que el vendedor genere y emita una etiqueta de devolución en la que se indique también un número de seguimiento y un carrier encargado de procesar esa devolución a coste cero para el comprador. Resumiendo, devoluciones por desistimiento es el comprador, a no ser que tú indiques lo contrario, el que debe hacerse cargo de los gastos de devolución. Devoluciones por artículo defectuoso, sois vosotros, los vendedores, los que debéis haceros cargo de los gastos de envío en la devolución. Pasamos a un slide
tecnológica. Solo hay una, no preocuparos, es el tema de las librerías de las API. Como sabéis, existe la posibilidad de automatizar e integrar determinados procesos de vuestro e-commerce de forma directa con eBay a través de sus librerías API. Para los procesos de postventa de la garantía de eBay se han generado un nuevo set, un nuevo conjunto de APIs que pueden gestionar y automatizar los procesos de cancelación iniciados por el comprador, los procesos de devolución que hemos comentado anteriormente, todas las solicitudes iniciadas por el comprador y la mensajería y la comunicación con el centro de atención al cliente de eBay. ¿De acuerdo? Lógicamente, si vosotros no estáis automatizados o conectados a eBay a través de APIs y estáis conectados a través de, digamos, un sistema manual de intercambio de ficheros o estáis integrados a través de un middleware de terceros, estamos hablando de situaciones como Maxfo, como un Channel Pilot, como un Lingo, como conectores de PrestaShop o como conectores de Magento, deberéis esperar a que el proveedor de este tipo de conectores actualice las APIs de los mismos para que podáis gestionar todas estas devoluciones y cancelaciones de forma automática una vez que vuestro Maxfo, que vuestro Lingo o vuestro Channel Pilot tenga actualizadas estas APIs. Mientras no se os notifique que vuestro proveedor de middleware, de conector hacia eBay, ha actualizado vuestras APIs, lo que vais a tener que hacer es atender manualmente a través de MyEBay, a través de el centro de gestión de devoluciones nuevo existente de forma manual, todas las peticiones que os cursen los compradores. Tenéis más información acerca del uso de estas nuevas librerías APIs para los procesos de postventa dentro de la URL que se os indica en la parte inferior de la pantalla. Finalmente, vamos a ver cuál es el posible efecto que tienen estos nuevos procesos de postventa de la garantía de eBay en el sistema de valoración de defectos nuevos que, como sabéis, se implantó en eBay desde febrero de 2016. Como sabéis, el nuevo sistema de valoración de eBay sirve para clasificaros como vendedores excelentes, como vendedores notables o, en el peor de los casos, Dios no lo quiera, para vendedores por debajo del estándar o regular. Básicamente se basa en tres tipos de defectos. En primer lugar, lo que son las transacciones con problemas o, digamos, las cancelaciones, ahora lo veremos más en detalle. Los defectos ocasionados por envíos no entregados a tiempo, es el segundo conjunto de defectos. Y el tercer conjunto de defectos, que este es el más importante y el que sí que puede estar más afectado inicialmente por los nuevos procesos de la garantía de eBay, son los casos que se hayan cerrado sin resolución a vuestro favor. Es decir, cualquier caso en que un comprador haya elevado finalmente a eBay porque no os hayáis podido poner de acuerdo dentro de esos 8 días de plazo que hay desde que se abre el caso y en los cuales finalmente el agente de eBay cierra a favor del comprador, pues como sabéis son casos que cuentan como defectos para vosotros. Un recordatorio muy rápido, esto ya no debería de ser nuevo para vosotros. Como sabéis, los criterios para ser excelente son criterios que en primer lugar dependen, para aquellos que sois nuevos, de que tengáis al menos más de 100 transacciones y 90 días de antigüedad en eBay, pero a partir de entonces, en primer lugar, tenéis que tener menos de un 0,5% de defectos en las transacciones, es decir, cancelaciones realizadas por falta de stock, no podéis realizar este tipo de transacciones si no vais a dejar de ser excelentes, o casos cerrados en vuestra contra. Es decir, los casos cerrados en vuestra contra también se cuentan en este primer conjunto o bucket de defectos. Es decir, para ser excelente, repito, debéis de tener
menos de un 0,5% de transacciones totales con problemas. En segundo lugar, es lo que se denomina las entregas realizadas a tiempo. Para ser excelente, tenéis de tener menos de un 5% de casos o de defectos atribuibles a entregas fuera de tiempo. Recordad que aquí es muy importante que proceséis todos vuestros pedidos y enviéis el número de seguimiento del proveedor logístico en el pedido al comprador, para que en el caso de problema o en el caso de que se eleve algún tipo de problema relacionado con la llegada a tiempo o no del artículo, a través del uso o del seguimiento del número de pedido del proveedor logístico, el caso pueda ser analizado y finalmente este tipo de defecto eliminado de vuestra cuenta, si lógicamente vosotros habéis enviado el artículo dentro de los plazos especificados. Y finalmente lo que os contaba, los casos cerrados sin resolución por parte del vendedor. Como os hemos comentado anteriormente, estos son casos que normalmente van a venir derivados de incidencias relacionadas con artículos no recibidos, incidencias relacionadas con artículos que no han llegado, artículos que han llegado en malas condiciones o defectuosos y en los que el comprador os pide una devolución, o devoluciones por el derecho de desistimiento dentro del plazo legalmente y que no son atendidas, ¿de acuerdo? Si estas incidencias se escalan a eBay y finalmente eBay, después de analizar el caso, falla a favor del comprador, os contarán como defecto a vosotros. Y fijaros que el umbral para dejar de ser excelente es un umbral muy pequeño. Si estáis por encima del 0,3% de casos debidos a esta casuística contra el número total de transacciones, perderéis directamente vuestra condición de excelente y podréis bajar a la condición de regular. Por esto, este tipo de defectos, a veces nosotros les llamamos superdefectos, y son el tipo de defectos que hay que atender por parte de vuestro servicio de atención al cliente con mayor regularidad y con mucha atención. ¿De acuerdo? Finalmente, tenemos en esta tabla digamos, de un vistazo, es una tabla yo creo que bastante ilustrativa, cuál es el impacto real o no que los procesos de postventa pueden tener en el sistema de valoración de defectos de tu tienda. Como hemos dicho al principio, cuando estamos hablando de transacciones canceladas por el comprador, no existe una contabilización de defecto, es decir, no es cuenta como defecto. Ojo, siempre y cuando los reembolsos se realicen a través de eBay. Recordad que a través de la garantía de eBay ahora podéis ejercitar y lanzar en reembolso a través de eBay. No hacerlo, en primer lugar, a través de PayPal, que es algún tipo de error común que los vendedores menos expertos a veces cometéis. Transacciones canceladas por el vendedor. Esto sí que os, digamos, contará como defecto cuando estamos hablando de transacciones relacionadas con roturas de existencias o con roturas de stock, ¿de acuerdo? Solicitudes del comprador de artículos no recibidos. Esto en principio, si el caso se aclara satisfactoriamente, no contará como defecto. Solicitud escalada a la atención al cliente de eBay por parte del comprador de artículos no recibidos, es lo que os he comentado antes. Si esta solicitud de atención a un caso de artículo no recibido no se atiende satisfactoriamente, en ese caso sí, el caso se cierra a favor del comprador y os contará como defecto. Solicitud de devolución por cambio de idea del comprador. No, claramente aquí no ha cambiado nada y esto nos contará como defecto. Solicitud de devolución por parte del comprador de un artículo defectuoso o muy distinto de su descripción. Esto, en teoría, tampoco os debe de contar como defecto. Solo en el caso de que esta petición de devolución por parte del comprador no sea atendida y se escale a eBay y en ese momento el servicio de atención al cliente, a través de su proceso de intermediación, cierra el caso a favor del comprador, en ese caso, este tipo de casuística sí que os contará como defecto y además os contará en ese tipo de superdefectos que hemos comentado antes,
que solo os permite tener un umbral del 0,3% para poder ser excelentes y no caer directamente a la condición de regular o por debajo de estándar. ¿De acuerdo? Para mí, esta es una de las transparencias más importantes de la charla de hoy y que os pediría que una vez que recibáis la documentación o colguemos el webinar en la página del Centro de Vendedores para los webinars, pues claramente estudiéis y la tengáis muy, muy clara. Bueno, estamos ya llegando, digamos, a la parte final de exposición del webinar. ¿Qué es lo que hemos cubierto? Hemos cubierto el porqué del lanzamiento de la garantía de eBay España, como os he comentado, un tema fundamental para incrementar la garantía y la confianza de compra de nuestros clientes, lo cual a su vez va a redundar en un mayor número de visitas, de transacciones y de mayor negocio para vuestras tiendas. Hemos comentado las distintas mejoras o cambios que se producen en los procesos de postventa, que básicamente atañen a tres tipos de situaciones: las cancelaciones lanzadas por el comprador o las cancelaciones lanzadas por parte de la parte vendedora de vosotros, las situaciones de artículo no recibido, cómo gestionar estas peticiones por parte del comprador cuando el comprador, una vez pasado el tiempo estimado de entrega, no ha recibido su artículo, y finalmente todas las casuísticas de devoluciones o peticiones de devolución lanzadas también por el comprador, que como hemos visto se dividen en dos grandes bloques: las peticiones para ejercitar el legítimo derecho de desistimiento, que como sabéis, según la legislación española de consumo, deben de ser atendidas sí o sí hasta 14 días después de que el comprador haya recibido su artículo, o aquellas devoluciones lanzadas por parte del comprador cuando el comprador cree que ha recibido un artículo defectuoso o un artículo que no es como el que él creía legítimamente haber comprado. Finalmente, hemos puesto a vuestra disposición un enlace donde tenéis toda la información sobre las nuevas librerías APIs para poder automatizar vuestros procesos de postventa, de cancelaciones, devoluciones y mensajería. Muy importante para aquellos que ya estáis directamente integrados vía APIs, y para aquellos que estáis integrados o bien manualmente por sistemas de intercambio de ficheros, Turbolister, File Exchange, o a través de conectores de terceros tipo Math4, Lingo, 202, N2Pro, etcétera. Saber que deberéis esperar a recibir notificaciones por parte de los proveedores de este middleware, de estos software, para indicaros que ya han automatizado los nuevos procesos de postventa y que los podéis gestionar automáticamente a través de vuestro PrestaShop, a través de vuestro Magento o a través de vuestro e-commerce. Mientras tanto, por favor, no olvidaros y saber que ya desde hoy debéis atender estos procesos de solicitud de devolución y cancelación manualmente a través de vuestro Mi eBay, y en concreto a través del nuevo panel de devoluciones que, como habréis visto, ha aparecido recientemente estos días para poder gestionar todos estos procesos de posventas de la garantía de eBay. Y finalmente, lo que hemos visto es cómo los nuevos procesos de la garantía de eBay en postventa no suponen un cambio fundamental con el sistema de valoración de defectos que actualmente existen. Y básicamente en la parte en la que sí que hemos querido llamar la atención es en aquellos defectos que se contabilizan como casos cerrados por parte de eBay sin resolución del vendedor, ¿de acuerdo? Son este tipo de defectos que nosotros consideramos súper defectos porque su umbral de tolerancia es muy bajo, solo un 0,3%, para poder hacer que una tienda vuestra pase del excelente al regular directamente si no habéis atendido correctamente estos casos escalados por el comprador relacionados con las devoluciones, artículos no recibidos, etcétera, etcétera. Finalmente, ya para acabar, lo que os he comentado, os animamos a que visitéis nuestra página de webinars
y tutorials. Allí tendréis colgadas ya todas las versiones anteriores de webinars. Por cierto, muy interesante el anterior webinar sobre herramientas para listado en bloque. Estoy hablando del File Exchange o de la herramienta MIP. Vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas a través del canal chat. Pues sin más, quiero dar vuestras gracias por la atención. Muchas gracias y buenos días. Hola a todos, soy Manuel, vengo de atención al cliente y he venido pues para dar soporte a las preguntas que tengáis a través del chat. Pero antes, quizás sea mejor empezar a leer una serie de preguntas que nos habéis dejado cuando registrasteis para este webinar, ¿vale? Así que vamos a dar primero paso a una serie de preguntas y luego pasamos a la del chat, ¿de acuerdo? A ver, la primera pregunta que nos habéis dejado es: ¿cuánto tiempo disponen los compradores para realizar una devolución? Pues depende. ¿De qué depende? Pues depende de si es una devolución por desistimiento o si es una devolución porque el comprador ha marcado que el artículo es distinto a la descripción o está dañado. ¿Vale? Si hablamos de devoluciones por desistimiento, pues acorde a la legislación española, un vendedor empresa tiene la obligación de poner como mínimo 14 días, ¿vale? En los que permite la devolución del artículo, 14 días después de la fecha de entrega, ¿vale? Entonces, si es por desistimiento, estamos hablando de 14 días. Por otro lado, si el comprador ha pinchado en la opción o ha decidido que la opción por la que quiere devolver el artículo es porque el artículo está en mal estado o simplemente porque es distinto a la descripción, el tiempo que tiene para devolver el artículo son 30 días después de la fecha de entrega. Si no hay fecha de entrega concreta, después de la fecha estimada de entrega, ¿vale? Entonces son 14 si es desistimiento y 30 días si es por artículo distinto a la descripción. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si el comprador devuelve el artículo porque ha cambiado de opinión, ¿incluye el reembolso de los gastos de envío? La respuesta es sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Si el comprador quiere devolver el artículo porque no le gusta, porque la talla no le vale, a pesar de haber comprado la talla concreta, correcta, vale, el comprador acarrea los gastos de envío de la devolución. Entonces, para crear la mejor experiencia de compra, se ha decidido que el vendedor tiene que devolver la cantidad íntegra de la transacción original. Esto es, los gastos de envío, el importe del artículo más los gastos originales que pagó el comprador, ya que el comprador ya está devolviendo de por sí, o sea, ya está pagando los gastos de devolución, ¿vale? Esto es solamente en caso de desistimiento. Vamos a pasar a otra pregunta. Para los artículos usados o vendidos por pieza, es decir, para desguace, un teléfono roto, una pieza de repuesto, etcétera, ¿es posible no aceptar una devolución? La devolución, vosotros, entiendo que todos sois vendedores empresa, ¿vale? Tenéis la obligación de ofrecer 14 días, ¿vale?, para devolver el artículo después de la fecha de entrega. Y además, si el artículo es usado o está por piezas o está roto y en la descripción no viene exactamente descrito por qué es lo que está roto o qué es lo que está usado o qué son los desperfectos que tiene la pieza, si el comprador abre el caso por artículo distinto a la descripción especificando una razón que no viene explicada en la descripción, por supuesto se puede acoger a la garantía al cliente de eBay. De todas formas, siempre tenéis, si es por desistimiento, tenéis que ofrecer al menos 14 días y, por supuesto, si ofrecéis más, pues bueno, pues esto puede dar, podéis mejorar la experiencia de compra y, bueno, pues tener más oportunidades de ventas satisfactorias en el futuro. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Para casos en los que un pedido se encuentre admitido o en tránsito según su número de seguimiento, pero un cliente indique no haberlo recibido y remita una reclamación a eBay, ¿qué decisión se va a tomar y cómo nos afecta? Pues vamos a ver, si el comprador ha pasado 8 días, ¿vale?, de que es el periodo en el que nosotros estipulamos que es el tiempo estimado en el que comprador y vendedor tenéis que llegar a un acuerdo
para resolver el caso. Vale, el comprador, bueno, se ha impacientado, a los 8 días escala el caso y vemos que el artículo está en tránsito. Vale, pues nosotros, como agentes de atención al cliente, ¿vale?, revisamos el número de seguimiento. ¿Qué pasa? Que si el número de seguimiento indica que en los últimos 7 días, ¿vale?, desde que escala el caso, nosotros revisamos el número de seguimiento, vemos que ha habido un movimiento en los últimos 7 días, nosotros, ¿vale?, en atención al cliente, dejamos el caso pausado durante 5 días. 5 días para transacciones domésticas, transacciones dentro de España. Para transacciones que son internacionales dejamos 15 días. ¿Por qué dejamos este plazo? Bueno, porque creemos que es el plazo oportuno, ¿vale?, por el cual el artículo se tiene que entregar. Por supuesto, si pasa este tiempo y el artículo no está entregado, al no haber prueba de entrega, el caso se cierra a favor del comprador, ¿vale? Pero, bueno, damos un plazo considerable en el que la mayoría de los envíos se realizan de forma satisfactoria. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo cancelar compras de clientes de zonas a las que no hago envíos? Vale, vamos a ver. Esto lo ha mencionado José Ángel al inicio del webinar. Pero, bueno, pues hay dos opciones. Hay dos opciones de cancelación de transacción. La primera era, me he quedado sin existencias, que aquí no aplica, se puede ver que no aplica este supuesto, ¿vale? Además, os contaría como defecto, por lo que no sería esta opción. Y la segunda opción es, el comprador me ha pedido que cancele la transacción, o bien, ahí está el punto importante, no hago envíos al país o la zona del comprador. En este caso, ¿vale?, como bien nos ha explicado José Ángel anteriormente, os vale para envíos a Canarias, envíos a Ceuta o envíos a Melilla, siempre y cuando, ¿vale?, lo pongáis claramente en la descripción del anuncio. ¿De acuerdo? Como habéis hecho hasta ahora. Vale, vamos a ver. José María me dice, no tiene sentido. Entonces, si el comprador cambia de idea, ¿paga yo? No. Si el comprador cambia de idea, estamos hablando de desistimiento. Desistimiento, ¿vale? Desistimiento significa que el comprador quiere devolver el artículo porque quiere, porque no le gusta, porque lo ha encontrado en otro sitio, por lo que fuera, ¿vale? Siempre y cuando no sea que el artículo está dañado o sea distinto a la descripción, ¿vale? En este caso es el comprador el que tiene que pagar los gastos de devolución, ¿de acuerdo? Entonces, el comprador paga los gastos de devolución, pero la transacción original, ¿vale?, la transacción original la tiene que devolver el vendedor. Esto es el importe original del producto más los gastos de envío originales del comprador, porque el comprador ya está pagando los gastos de envío de devolución. ¿De acuerdo, José María? Vale, un cliente que cierra una reclamación directamente cerrada por eBay, ¿puede volver a abrir una reclamación? ¿Se puede abrir 2 veces una disputa por un mismo artículo? No, si el comprador ha comprado una sola unidad de un artículo, solamente puede abrirlo una vez. Si la reclamación se ha cerrado por eBay a favor del vendedor o a favor del comprador, la disputa como tal no se puede abrir. De todas formas, lo que se puede hacer es lo que se llama una apelación, ¿vale?, para que nosotros, en atención al cliente, revisemos el caso de nuevo, y si vemos que la decisión tomada por atención al cliente, es decir, por nosotros, bueno, pues la decisión original se ha tomado por error, pues en ese caso, por supuesto, lo podemos volver a revisar, y si se tiene que darle la razón, en vuestro caso, al vendedor, se da la decisión a vuestro favor, y si se ha devuelto el dinero al comprador, pues por supuesto, en este caso, nosotros os devolveríamos el dinero que se ha devuelto al comprador, o bien directamente lo transferimos a
a vosotros. O sea que eso, si es un fallo de eBay, por supuesto, nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de esa decisión que no era correcta. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Quién decide si el artículo es defectuoso y si el comprador no sabe utilizarlo? ¿El comprador tiene presunción de veracidad como la policía? Vamos a ver. A la hora de cuando el comprador escala un caso, ¿vale? Eleva un caso a reclamación para que nosotros, en la atención al cliente, revisemos el caso y tomemos la decisión a favor de uno u otro. Pues, a ver, nosotros revisamos el caso. Nosotros pedimos una serie de pruebas a las partes implicadas, es decir, comprador y vendedor, y en base a esas partes, ¿vale? Podemos decidir si la devolución, a pesar de que se haya abierto como artículo distinto a la descripción o artículo dañado, en realidad no estamos hablando de un artículo distinto a la descripción, sino que es una devolución por desistimiento. Entonces, si el comprador lo ha abierto de forma incorrecta como artículo distinto a la descripción, pero nosotros vemos en base a las pruebas que nos habéis aportado y en base a los mensajes que crucéis, por eso siempre es muy importante que los mensajes que crucéis lo hagáis siempre a través de la mensajería interna de eBay, porque nos ayudáis a nosotros, en atención al cliente, a decidir de la mejor forma, de la forma correcta, quién tiene la razón en el caso, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos que el comprador no tiene la razón y en realidad es una devolución por desistimiento, nosotros pediremos al comprador que acarree él con los gastos de envío de la devolución como una devolución normal de desistimiento. Por supuesto, también Álvaro nos comenta, el problema es que no se pueden tratar a todos los productos igual. Desde luego que no. Esto viene a colación también de lo que os he comentado al principio, qué pasa con los artículos que están dañados, que están para desguace, ¿vale? Que están por partes, pues, siempre y cuando venga especificado en el anuncio, o bien si es un artículo para desguace y el comprador ni siquiera ha preguntado qué es lo que está roto o directamente nos ha interesado por saber qué es exactamente lo que equivale a desguace, ¿vale? En ese caso, pues pediríamos que devuelva el artículo como un caso de desistimiento, es decir, que el comprador sea el que paga los gastos de envío. Francisco Rojo nos comenta también, si el comprador no está satisfecho con el plazo de desistimiento de 14 días, puede cambiar la disputa a PayPal y tiene 6 meses para devolver un artículo porque le da la gana, hasta con inventarse cualquier excusa. Pues a ver, aquí estaríamos hablando ya de la protección de PayPal. Entonces, nosotros somos eBay, ¿vale? Entonces, asistencia de PayPal, bueno, pues tenemos un conocimiento, pero nosotros no te puedo dar una respuesta para, digamos, el sistema de protección de PayPal. Yo te digo que en eBay la garantía al cliente que acaba de empezar, ¿vale? Que se acaba de implementar, ¿vale? Estipula que, acorde a la legislación española, el comprador tiene 14 días, ¿vale? Para devolver el artículo por desistimiento. Si tú como vendedor, vosotros como vendedores ofrecéis un plazo más largo de devolución, pues el comprador se puede acoger a este plazo. Si ya se ha pasado el plazo y el comprador se quiere acoger al sistema de protección de PayPal, es PayPal, ¿vale? El que tiene que decidir si lo que argumenta el comprador específico, pues ver si el motivo por el cual quiere devolverlo es legítimo o no, pero eso es PayPal el que tiene que decidir. Si el vendedor discute la reclamación y pierde, es decir, siempre quien gana es eBay, ¿qué no devuelve la comisión? Vamos a ver, si la comisión de venta, la comisión de venta realizada, ¿vale? Se devuelve siempre y cuando el caso no haya sido escalado, haya sido elevado a reclamación. Por supuesto, si se eleva a reclamación y lo gana el vendedor, se devuelve de forma automática. Si el caso no ha sido escalado y os habéis arreglado entre las partes, entre comprador y vendedor, y vosotros como vendedores le habéis reembolsado al comprador, ¿vale? En ese caso se devuelve de forma automática. A ver, las políticas, ¿vale? Las tenemos,
¿de acuerdo? Pero si veis vosotros que es un caso muy injusto en el que se ha cerrado a favor del comprador y creéis que vosotros tenéis el derecho legítimo a la reclamación, podéis contactar con atención al cliente, ¿vale? Y tanto yo como cualquiera de mis compañeros se pueden revisar el caso. Si hay que revisarlo de nuevo y cerrarlo a vuestro favor, se devolverá a la comisión por venta final o incluso se estimará si es conveniente devolver la comisión de venta final en cualquier caso. Pero esto hay que mirar caso por caso, por supuesto. Vale, estas medidas hará que algunos vendedores tengamos que cambiar las políticas especificadas de los anuncios, como por ejemplo los gastos de envío de regreso en caso de querer generar la devolución por desinterés. Creo que debería ser el vendedor quien se hiciese cargo de este importe, aunque evidentemente el cliente puede mostrar dicha devolución por defecto. Creo personalmente que el plazo de 30 días es demasiado. Pues bien, bueno, vosotros, no sé si, a ver, muchos de vosotros hacéis ventas internacionales, habéis visto que anteriormente, a ver, la política de la garantía de eBay, al menos un programa muy similar, estaba ya aplicado en Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, ¿vale? En algunos de estos sitios, ¿vale? El tiempo que tenía para devolver el artículo en caso de que el artículo fuera distinto a la descripción eran 45 días. Ahora para España se ha cambiado a 30. O sea que esto se va revisando en base a la propia experiencia de comprador y vendedor. De todas formas, Albita, Olga, en este caso eres tú como vendedora la que estipulas en caso de desistimiento cuál es el plazo máximo, ¿vale?, que ofreces para devolver, teniendo en cuenta que el mínimo estipulado por ley son 14 días. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido un placer atender y asistir a este webinar, ¿vale? A modo de recordatorio, también José Ángel ya lo ha mencionado, ¿vale? Os vamos a mandar un correo electrónico a todos los que habéis registrado en este webinar con la presentación que hemos visto anteriormente. Y, por supuesto, para todos los vendedores de eBay, incluso, bueno, para vendedores empresa, tenéis el centro de vendedores, ¿vale?, disponible para ver no solamente este webinar, sino todos los que hemos realizado hasta la fecha. Y bueno, pues os esperamos de nuevo para el próximo webinar. ¿De acuerdo? Gracias. Adiós.